Buenas a todos. ¿Qué tal andáis? Hoy tenemos unos invitados especiales. Mi querido hermano Jordi Barea y, como no, Martín Rodríguez. ¿Qué tal estáis, hermanos? ¿Qué tal, Enrique? A mí no me sale tan bien eso de buenas a todos, pero me Eso, encanta cuando lo escucho. Es eso, como que te arranca felicidad. exacto, eso tiene que nacer. No se puede de alguna manera aprender, a no ser que sea a base de mucha repetición. Bueno, un placer estar aquí, Enrique, en tu canal, con la gente que te sigue. Y bueno, vamos a ver un poco cómo va la charla, que me acompaña Martín, como también me va a acompañar, o yo lo voy a acompañar a él, en este viaje que vamos a hacer en breve y por lo cual nos trae hoy a tu canal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues un saludo grande a ti, a toda tu audiencia, Jordi querido. Un placer estar aquí, gracias por la invitación, para hablar un poquitito de esto que se viene, que es uno de esos hechos hermosos, ¿no? que tenemos en este 2025, que no es el único. O sea, hay muchas cosas moviéndose siempre y eso habla muy bien de que tanto el movimiento como los seres que se van sumando tienen mucha energía y muchas cosas para dar, y eso es muy bonito. Así que gracias por la invitación. Bueno. Listas las presentaciones, ahora entremos en materia. Realmente esto es porque vais a presentar una información en el evento de Religare Chile, que ahí lo tenéis ya en pantalla, el día 26 y 27 de abril de 2025. Yo esta vez no podré estar en Chile. Ya sabéis que por mis problemas médicos dije, este año no. Así que me dejo ese descanso y... hermanos, quería preguntaros eso, ¿de qué vais a hablar más o menos? Y que nos ilustréis un poco. Por cierto, para sacar las entradas para este evento voy a dejar en la descripción del vídeo el link de la página web donde se venden las entradas y también en un mensaje fijado. Dicho esto, por favor. Bueno, van a haber muchos compañeros, se va a hablar de muchas temáticas distintas, todas interesantísimas. Entonces, entre todos yo considero que estamos haciendo una muy buena labor para conocer realmente cómo es la naturaleza, de lo que formamos parte. Por eso lo hemos titulado Martín y yo a nuestra charla Conectados. No solo porque vamos los dos, sino todos nosotros aquí estamos conectados a esa información que a través de muchos científicos hemos ido comprendiendo a lo largo de este tiempo, de qué somos, de qué formamos parte. Y bueno, vamos a intentar poner encima de la mesa algunas de las cosas que hemos ido hilvanando durante todo este periodo. Y a mí me gusta, igual que a Martín, pues lanzar también temas para que la gente se haga preguntas. Y una de ellas, no sé si empezaremos así la charla o no, pero Mike Van Ho, que era una genetista y una bioquímica, se preguntaba en uno de sus libros si el mundo es electromagnético, decía, si la vida es agua eléctrica y si el organismo es eléctrico y el universo también lo ¿es el universo un organismo? Es decir, a nosotros nos forman parte pequeños subordinados nuestros que saben lo que hacer en su conjunto y para nosotros. Entonces, nosotros también estamos haciendo algo para un ser con una intelequia superior a la nuestra. Son preguntas que se lanzan, filosóficas, y que cada uno deberá de esgrimir, ¿no?, en su etapa de vida, pero entre todos vamos sumando y nos vamos nutriendo con cada una de las respuestas. A mí me gusta muchísimo el título que nos tocó elegir de Conectados, porque como bien dice, más allá de la amistad y del camino que nos une con Jordi, el hecho de estar hablando justamente de esa posición que ocupa el ser humano dentro del entorno que habita, ¿no? A ver si realmente la relación que tenemos con el entorno es producto de la casuística y es aparentemente un enfrentamiento, ¿no? Porque hoy, ya sea por los temas de las temperaturas o por otros factores, siempre se nos presenta esa naturaleza como algo que está ahí tal vez para agredirnos y de la cual nos tenemos que proteger o someterla. Pues nosotros en esta charla tratamos de buscar esa interacción que tenemos con el campo magnético de cada ser vivo y recordar que ser vivo podría considerarse cualquier cosa, dado que todo está en vibración. Todo forma parte absolutamente de lo mismo. Entonces, indagar un poquito sobre esos lados, ¿no? Sobre esa conexión que tenemos para, primero que nada, en este camino de conocerse uno mismo, para entender qué lugar ocupamos en esto que habitamos, ¿no? Porque de ahí uno puede entender la vida como
con un papel mucho más protagónico y por supuesto mucho más responsable del entorno que habita. Y eso para mí es un cambio radical del punto de vista en el que entendemos el mundo y la vida, ¿no? Así que por ahí va a ir la charla. Por supuesto vamos a hablar mucho del agua, dado que el agua es ese elemento referente a las emociones, a esa memoria que, de nuevo, de alguna u otra manera entendemos que esa memoria a todos nos une a lo largo del tiempo, en los ancestros, en todo aquel ser que pertenece a la misma especie. Eso es algo que es hermoso de indagar y por ahí vamos a estar charlando un poquito. Es algo que no ponéis en duda, lo de la existencia del éter, ¿no? En absoluto. Claro, el éter como Como lugar, conexión de todo. Digamos que es lo que permea todo lo que existe. Y claro, hasta el propio Stefan Lanka, por eso en la charla vamos a ir desde lo más micro, que es nuestro potencial celular, si lo quieres llamar así, donde no es agua. O sea, hay un error en el aspecto de considerar que somos agua. El agua es H2O, nosotros en nuestro plasma sanguíneo es H3O2, porque hay una pérdida de valencia con el hierro y pasa de ser hierro 3 o de hierro 2 a hierro 3, mejor dicho, por la tensión superficial de las membranas. Entonces, todo eso que es bioquímica de lo micro, en ese ambiente, en esa sustancia que se crea, que ya es la cuarta fase del agua, donde se disocian las cargas eléctricas, donde hay un potencial distinto, hay un pH distinto, ahí se puede dar la vida. Justamente es el agua, como decía, por ejemplo, Tales de Mileto, ese arché, ese origen de todo, que junto con el movimiento se da la vida. Por eso la primera frase que hemos empezado, ¿no?, hoy con Mike Wang-ho, que dice: la vida es agua eléctrica. Entonces los bioquímicos, los genetistas, en lo más micro se pueden dar cuenta, se puede explicar en todo esto que hemos ido comprendiendo, y de alguna forma ese éter, si lo quieres considerar, donde está la energía vibrando, simplemente esperando a que algo la mueva para ser utilizada, también está en los macrocosmos. Entonces es una nueva manera de entendernos a nosotros y nuestra relación con el todo. Pero desde la ciencia, una ciencia con conciencia, que justamente lo que se han dejado de tratar estos científicos, porque se han visto inducidos por unas líneas de pensamiento totalmente teístas. Entonces la ciencia ha dejado de comprender la naturaleza, entendida como aquello que reordena todo, que es inteligente y que simplemente es una energía co-creadora. Entonces, claro, como nos hemos visto en esta sociedad superiores a la propia naturaleza y nos han dicho que todo es relativo, es como que podemos cambiar en este ateísmo las reglas que nos preceden y nos dominan y no tenemos que estar atados a la misma. Por eso, entre todos, intentar construir algo mucho mejor, recuperando no solo nuestras identidades, nuestros orígenes, sino también nuestros valores, que es uno de los aspectos que se nos ha perdido. Yo el otro día estaba escuchando a los presocráticos, que básicamente es la fundamentación, ¿no?, de todo el mundo platónico, de toda la alquimia, donde tenemos que volver a ese origen, no sé, decían, ¿no?, del plomo al oro, el oro entendido como la nobleza que nunca cambia, en ese mundo de las ideas, si quieres, arquetípico, de los valores universales. Y decía Heráclito que diferenciaba muy bien. Jordi, lo hemos perdido. Se nos cayó. Jordi, ya te va todo perfecto. ¿Se te escucha? Sí, vale, perfecto. Ok. No sé, me caí, no sé qué pasó y tampoco sé dónde me quedé. No, estabas, tío, que ya decía Martín, estabas en tu prime, estabas de lujo, tío, y se cortó todo. Si quieres continuar, si no pasamos a otra cosa. No sé dónde me quedé, así que tranquilo, ya Bien, proseguiremos. Veníamos en la composición de la sangre de H3 o 2, etcétera, por ahí venías y te caíste. Ok, pero bueno, sí, básicamente estaba sentando las bases de lo que es el agua estructurada, el agua pi, y principalmente esa propiedad que se genera donde la carga magnética se contradice, ¿no? Se da vuelta, no me sale la palabra, pero generando ahí un campo magnético. Eso es importante, que vamos a estar hablando de forma científica de diferentes aspectos del ser, pasando, por supuesto, cuando hablamos de la sangre, hablaremos también del corazón helicoidal, su importancia y su nueva interpretación a partir de este entendimiento de que todo funciona como una emisión de antena, ¿no? Todo se basa en campos magnéticos y en electricidad, porque de nuevo encontramos que tanto en lo micro como en lo macro
las leyes que funcionan y esas energías que todo lo mueven y todo lo ordenan, tienen todo que ver con los campos magnéticos. Así que más o menos por ahí venía lo que venía comentando Jordi. Claro, porque justamente en ese éter más interno, como explica Lanka, al haber esa sustancia viscosa que es liposoluble, de alguna forma dentro de nuestro plasma sanguíneo, se dan las posibilidades de que exista la vida. ¿Por qué? Porque al haber polarización hay una energía que está ahí, de alguna forma esperando que la recepcione alguien, y el que la recepciona son las proteínas. Y a partir, pues se forman todas el ADN está empezando a componer las estructuras porque ya dispone de esa energía. Y eso es la vida, justamente. Y la forma que se da el icoidal, justamente igual que nuestro cuerpo, las antenas que de alguna forma están resonando con la información tanto del macrocosmos, en esos, no sé, campos mórficos que también se podrían relacionar con los arquetipos de Jung, que todos de alguna forma pues lo vemos, es similar, y también nuestras partes más pequeñas, simbiontes, que forman parte de nosotros y que responden a lo que nosotros consideramos, pues no sé, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestra experiencia, existencia. Por eso la primera frase inicial de ¿y si todos nosotros formamos parte también, de alguna manera, de un colectivo o de un ente superior que, pues, del cual formamos parte todos, ¿no? Como si fuéramos un equipo. Entonces siempre hay subgrupos y puede ser que haya un macro jugador del cual nosotros estamos instando nuestras experiencias. Lo que vendría a ser la fuente o una especie de dios. El caso es ese demiurgo que engaña, es ese dios que lo une todo. Eso es lo interesante. ¿Permitiría un dios bueno y benevolente que lo controlaran todo en ciertos niveles por debajo? Esos son temas que en definitiva terminan siendo muy personales, porque yo creo que incluso en la parte más oscura de cualquiera de los mitos hay seres de los cuales de ahí pueden extraer una enseñanza. De la parte más satánica, diabólica, de sufrimiento, de ahí han salido enseñanzas. Entonces, detenerse a explicar qué es el bien, qué es el mal, es para charlas muy, muy profundas que por supuesto tienen lugar, pero aquí intentamos traer información justamente para que la gente aprenda o encuentre la forma de rescatar cosas positivas de todo tipo de mitos, ¿no? Yo creo que tanto la maldad como la bondad conviven dentro de los mismos cuerpos, de los mismos seres, de la misma raza. Hay seres buenos, seres malos, en cada grupo y subgrupo que tú puedas hacer. Pero de nuevo, lo que buscamos es incitar a la duda, ¿no? Incitar a que cada uno revise aquello que cree ya haber entendido y, por supuesto, hacerlo mediante el traer información que, por supuesto, va toda súper coherente y súper respaldada por información científica y por revisionismo histórico, porque una de las cosas que yo encuentro y que muchos van a pensar igual es que estamos de algún modo recuperando conocimiento que antiguos sabios lo tenían súper claro. Tal vez no tenían foros de internet donde discutir estos temas o donde debatirlos, pero esta información la tenían y la usaban a su conciencia. ¿Qué pasó entre el medio? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es la educación. Justamente se ha fabricado nuevas generaciones a partir de manejar la educación y tanto en el paradigma sanitario, que hoy en día está muy, muy latente, como en el tema geopolítico, guerras, etcétera, todo parte de la forma en la que han educado nuestros cerebros para convivir en este mundo, ¿no? Nosotros apuntamos a revisar eso para justamente revisar cuál es el punto de interacción que tenés con el mundo que te rodea. O sea, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Sobrevivir o indagar un poquito y ver de qué se trata? Yo creo que la pregunta y la duda de la que uno parta en esa especie de camino del héroe es fundamental. La voluntad donde uno ponga qué es lo que está buscando descubrir, eso es fundamental. Fíjate que los antiguos también crearon, a través de su comprensión, capaz que nosotros ahora podemos indagar más en ese microscopio de entendimiento, pero las raíces de las palabras que nos han llegado, a mi entender, tienen una lógica aplastante con lo que en principio los antiguos podían conocer. Lo digo porque antes los dioses estaban en las montañas y justamente en las montañas se daban los rayos. Y quién es mejor que Zeus, ¿no? Como personificado con el portador del rayo, como el máximo esplendor de esa divinidad, que lo sabía todo, de alguna forma era el dador y creador de vida. Igual que los sumerios, que también ponían a sus dioses en las montañas a vivir con los rayos que caían de las nubes. No es casualidad que la electricidad, como decía Mai Wanho, sea el principio de la vida junto con el agua, y no es casualidad que la electricidad empiece por él, que justamente es Elohim,
igual que L y H es Alá. Obviamente que en el hebreo, como no habían vocales, pues cada uno ya lo diferenció, pero es la misma palabra, es la misma etimología en cuanto a su raíz. Y de ahí derivan electricidad, elegante, el ejido, el evado. Entonces, hay un montón de connotaciones que nosotros utilizamos en base a ese entendimiento de, no sé, antiguas civilizaciones. Y hoy en día vemos que él, que es electricidad, justamente es la dadora de vida. Entonces, bueno, esas conexiones que podemos ir implementando nos fortalecen más en lo que habían llegado a correlacionar los antiguos. Igual que sabemos que el hierro en astrología es justamente Marte, que es lo rojo, que está en nuestras arterias, que tiene un pH específico, que es 7,45, y en contraposición tenías a Venus, que era el cobre, que son las venas, que tiene un poquito más ácido en esa relación, ¿no?, de voltaje, que son 7,35. Recordad que 7 es pH neutro, no hay voltaje, nosotros funcionamos con electrones en negativo dentro de nosotros, cada una de las células. Es más, las células que no tienen electricidad pues desaparecen, ¿no? Y bueno, es nuestra manera de hoy entenderlo, y hay una relación con los antiguos que encontraron, no sé cómo, si por canalización, porque claro, no tenían las mismas herramientas, ¿no?, que tenemos hoy en día. Pues vemos similitudes en cuanto a sus mitos que han dejado plasmados. Totalmente. Es que está hablando, debe de estar hablando con el padre o así. Están en ese momento justo hablando. Bien. Sí, era mi padre, estaba hablando con mi padre. Ya me parecía por eso. Sí, sí. Dicho esto, hermanos, una cosa que me acaba de intrigar. Cuando estabais diciendo lo del agua y así, ya que estáis sacando así conclusiones de todo, el hecho de que se refirieran a las culturas antiguas como las aguas de arriba, y hoy tengamos también similitud en lo que viene a ser el océano, cuando el hombre este, que ahora no me acuerdo, que aparecería muerto, el que encontró el mar dentro del mar, el que chocaba abajo y tenía otra densidad. Sí, Mike de Moore, algo ¿Os así. acordáis? Mike de... Sí, sí. Que tengamos agua por arriba y por abajo como cubriéndolos, ¿sabes? Tiene algo que ver con todo esto, porque al final es lo que decíamos, como principio primordial el agua, y aunque no sea el agua, sino algo simbólicamente dicho como el agua, como las aguas de arriba. A mí me gusta mucho tener la ilusión, si se quiere, de que es posible que sí, ¿no? Porque evidentemente, si yo me he preguntado muchas veces, si yo estuviera ahí y quisiera explicar qué es lo que veo cuando observo con mi cámara hacia un planeta o hacia una estrella, tal vez una de las formas más concretas de explicarme es que veo luces o energías dentro de un fluido, dentro de un agua, si se quiere. A modo de explicarlo y de crear una narrativa o una metáfora, me parece una forma muy precisa de hacerlo. Y cuando veo también el ayudante de James Cameron que decías tú en la fosa de las Marianas, evidentemente estás hablando de un tipo de fluido diferente, o por lo menos con otra densidad, cuando ves que hay un río dentro del río, ¿no? Que hay una corriente de agua y cuando él habla precisamente de que no se podía meter, como que era demasiado denso. A mí me gusta pensar que es posible, ¿no? Pero siempre rescato, por ponerle la voluntad de tratar de rescatarle lo positivo, tanto un mito, un relato, o lo que sea, busco con empatía cómo lo intentaría explicar yo. Y veo que hablar de aguas es una forma que para mí es válida, súper válida. Sí, justamente el firmamento, ¿no?, que separaría las aguas. Siempre necesitamos esa superficie de algo donde se separan las cargas. Eso lo explica también muy bien Arthur Sala, relacionándolo con el agua, porque sabemos que si tú tienes una botella de agua de 1 litro, tienes 1 kilo, más o menos, de peso. Pero en esa agua, que es el aguapi, que es la 4ª fase del agua, donde hemos dicho que cambia el índice de refracción, se polarizan las cargas, es decir, se separan las negativas por un lado y las positivas por el otro. También, entre otras cosas, lo que cambia es, porque tiene más tensión superficial, su propia densidad. Entonces, en 1 litro de agua ya no pesa 1 kilo, sino pesa 1,4 kilos. Y eso está directamente relacionado, según Arthur Sala, con los electronvoltios de sus propios electrones que ahí circulan. ¿Por qué? Porque tú, para dividir en la fusión fría del agua el hidrógeno, por un lado, y el oxígeno, necesitas 1200 niveles de energía. Y justamente en ese aguapi, que es agua estructurada,
donde de alguna forma el hidrógeno y el oxígeno lo que han hecho, si estaban así, es separarse un poco y superponerse en diferentes estructuras y capas. Tienes de esos 1260 niveles de energía para separarlo y generar la fusión fría, ya tienes 1206. Solo te faltan 54. Estás muy cerquita de poder conseguir, imagínate, ¿no?, la energía que puedes generar, que todo el mundo la buscaba en esa fusión fría. Entonces, bueno, nuestra creación parece ser que de alguna forma necesita de esas separaciones para disociar cargas y emanar energía que es potencialmente utilizable para el que conozca, sepa y simplemente la utilizamos sin reconocerla, probablemente, porque todos son ondas electromagnéticas que las recibimos, de las cuales nos relacionamos. Y perceptibles habría que ver hasta qué punto, claro, dependiendo de cómo esté uno acostumbrado. Claro, y recordar que las ondas, tanto sean lumínicas o hasta sensoriales, o sea, al final todos son ondas. Nosotros olemos por ondas, vemos por ondas, escuchamos por ondas, tenemos receptáculos que luego transforman a través de nuestro cerebro probablemente esa información. Pero está el mundo de lo no visto, que son esos campos magnéticos, si quieres llamarle, que hasta cierto punto nosotros podemos ver esas virutas o podemos tener, no sé, máquinas que nos faciliten la labor de encontrar ese campo. Pero capaz que, igual que no podemos escuchar sonidos o ver colores, todavía nuestras máquinas no están capacitadas como para ver, y le llamamos inmanifestado, a algo real que no podemos encontrar desde la propia ciencia. Es así, hermano, es así. Cuantísimas gamas de frecuencias estarán aún sin descodificar. Eso seguro. Si ya tenemos toda esta gama y lo que es el espectro visible es tan poco que al final vete tú a saber todo lo que está escondido. Hasta que alguien se lo pregunte y cree una máquina capaz de percibirlo. Es así. El caso es que hay muchas personas que con su talento natural y digámoslo así, sus actitudes básicas, pues sí que logran descodificar mucho más. Y esto de que hablabais de la sinergia y así, que al final viene a ser como el que juntos podemos hacer mucho más que cada uno como individuo. ¿Hasta qué punto lleváis eso? ¿Sabes? Me refiero, hasta una persona que comete muchísimos errores en su vida y que apenas ha aportado nada a la sociedad, tiene un impacto en el devenir de la naturaleza de la realidad. Porque al estar todo unido con esa fuente... De algún modo entiendo que sí. De hecho, en una de las partes que vamos a estar hablando de los campos mórficos de Sheldrake, también hablaremos de la resonancia mórfica, ¿no? De esa especie que, de nuevo, tiene mucho que ver también con ese inconsciente colectivo del cual hablaba Jung. Esa especie de campo de información en el cual de algún modo todos colaboramos. De ahí me gusta cómo resuena con el hecho de que somos co-creadores también de esa información que allí se sube, se descarga y se comparte. Todos influimos en esa conciencia colectiva de un modo u otro. Lo que sí creo es que uno, para poder encontrar esa información de los campos y poder estar más abierto a entenderlo, es muy importante el sistema de creencias que tenga, ¿no? Porque muchas veces el sistema de creencias es el mayor limitante cuando hablamos de los aspectos de la mente. Entonces, partiendo de ahí, que no es nada nuevo cuando decimos que la educación ha hecho su trabajo muy, muy, muy importante en cuanto a alejar al ser humano de algo natural y de algo creado. Con esta información lo que se busca es que cada uno, por supuesto, empiece a conocerse a sí mismo, empiece a cuestionarse justamente ese sistema de creencias. De nuevo, volvemos al agua, ¿no? Ese sistema de emociones y de creencias que son los que terminan fabricando a veces las limitantes mentales y otras veces son la energía que hacen que abras puertas a nivel de la mente y te enfrentes a nuevos conocimientos que de a poco te van cambiando. Yo creo que cuando un ser humano logra cambiar su propia perspectiva del mundo, ese ser humano ha cambiado el mundo. Ese ser humano ha cambiado el mundo drásticamente y para mañana a la tarde el mundo de sus seres cercanos empieza a cambiar. Para bien o para mal, bueno, de nuevo nos vamos a remontar qué es el bien y qué es el mal. Yo creo que todo puede ser visto como algo positivo y bueno cuando el crecimiento de un ser humano está en juego, ¿no? Cuando estás en el camino de crecer, creo que muchas cosas que se entienden como incómodas o como disruptivas, en realidad son el combustible para el cambio que tanto necesitamos. Y luego, después de afuera hacia adentro, el cambio llega, pero vamos, por fuerza natural. Claro, recordad que al final, desde nuestro ADN hasta nuestro propio corazón, son antenas que no solo reciben, sino también emanan. Es bidireccional la relación. Entonces, lo que tú decías, Enrique, no solo no estamos bajando
y emitiendo información, que sería el saber, sino también cuando nos modifica por dentro, también estamos emanando otro ser, otro magnetismo. Entonces, el ser y el saber, cuando van de la mano, van aunados, entonces podemos tener un potencial mucho mayor, tanto en lo individual como en lo colectivo. Justamente cuando volvemos a afinar nuestra nota, es que podemos darle a toda la orquesta, a todos nuestros simbiontes, una mejor comunicación en base a nuestra experiencia y también emanación, porque nosotros ya estamos en otra frecuencia más elevada, de la cual también estamos de alguna manera conectados con el resto para que se vayan afinando en la misma. Entonces, es muy importante la responsabilidad en este juego que es la vida, que tú decías al principio, el bien y el mal. No sé, Sifu, que es un amigo nuestro que es maestro, justamente. Ya los vi. No hay ni bien ni mal, son experiencias. Y sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que los derroteros que esta sociedad está dirigiéndose, capaz que porque le toca por ciclos naturales, eso ya, bajo mi comprensión, se me escapa, pero sí que de alguna forma vemos que está alejado de la naturaleza y hay que volver a recuperarla. Y ahí tenemos una misión, si así lo consideras y sientes, para contigo y para con el resto y para que capaz con ese ente superior del cual todos formamos parte. Es difícil esta parte, porque incluso vosotros tituláis todo conectados y vale, conectados. Nunca estuvimos tan conectados como ahora. Conectados como ahora, digámoslo así. Nunca tuvimos tanta información al alcance de la mano como con los móviles y así. Y realmente es la etapa en la que realmente nos estamos planteando si estamos conectados o nos están desconectando al máximo con todas estas ventajas. Entonces yo creo que hay como una doble lectura y me gustaría que lo dijerais vosotros, porque si dijéramos, simplemente por poner el ejemplo del móvil, donde más se miran nuestros vídeos ahora mismo es por el móvil. Por donde más almas despertamos es por el móvil. En cambio, se podría decir que lo que está manteniendo a más personas dormidas también a día de hoy es el móvil. Es la navaja de doble filo, también que decía. Tú la herramienta la puedes utilizar para unas cosas u otras, normalmente opuestas, porque nuestra mente ve siempre oposición en todo, es dual, pero justamente la naturaleza es todo un uno. Entonces, eso es una lectura que hacemos nosotros desde lo particular. Capaz que es necesaria una de la otra. Yeah. Pero sí, entiendo tu pregunta. A mi entender hay respuestas que capaz que tenemos que saber vivir con la incertidumbre y dejarnos llevar por lo que realmente nuestra voluntad nos va empujando a hacer. Entonces, dejarnos un poquito de ese tiempo lineal que siempre vemos, ¿no? A través de cronos, que van pasando las cosas, y emerger en nuestra calidad, en nuestra voluntad, que es la que hace, es la que genera la política, es en nuestra espada, en nuestro hierro, y de alguna forma actuar respecto a lo que sentimos. Por eso es... Fallo en la conexión. Un segundo. Ya os estoy mostrando otra vez. No me digáis por qué pasa esto, pero pasa. Perdona, Jordi, continúa. Bueno, básicamente estaba diciendo la voluntad, que uno, de alguna forma, como ese kairos interno, pues pueda emerger en tu tiempo de cualidad y juntarnos todos en estos encuentros que son mágicos. Sabes que se generan unos vórtices increíbles de energía. Al final, el agua vorticiada está generando también más agua pi, es decir, más energía, más sustancia que está a la disposición de quien la quiera utilizar. Y estamos removiendo muchas conciencias, individualmente los primeros. Y estamos experimentando esto de viajar, esto de conocernos, esto de aprender uno del otro, de guardar silencio y escuchar, para tú después poder incorporar y hacer. Es buenísimo. De hecho, volviendo a lo que vos preguntabas al principio, Enrique, yo entiendo que bien entendiendo la dualidad de este mundo, esta realidad, como esos campos electromagnéticos tienen dos polos bien diferenciados, pero son parte de la misma cosa. Entonces, si bien yo no sé cómo te conviene pensarlo, tal vez la forma más empoderante de entenderlo es que esta gente nos quería desconectar, de hecho lo ha estado buscando hacer desde hace muchísimo tiempo. Podemos pararnos desde el comienzo de la doctrina copernicana, por ejemplo, o mucho más atrás, pero te paras ahí y decir que la humanidad ha estado sufriendo ese flagelo durante mucho tiempo antes de que comience esa
conexión mediante la manzanita de Apple o IBM o los PC de Windows. Tal vez esa conexión que la gente hoy utiliza gracias a las herramientas de Internet son la contrapartida a este alejamiento de lo natural. Porque también podemos tener el mismo pantalla táctil, el mismo Internet, Wi-Fi totalmente accesible, y la gente podría estar eligiendo mirar fútbol todo el día, o música o reggaetón. ¿Lo hace? Sí, lo hace. Pero esa herramienta muchos seres lo han utilizado para conectarse como nunca antes se habían conectado con nadie. Porque yo recuerdo que cuando era mucho más joven, yo puedo decir que con mis amigos estaba súper conectado, pero me pongo a revisar y honestamente no sé si alguna vez estuve tan conectado como hoy, que me puedo sentar a hablar con seres que ven mucho más allá de la máscara, con seres que se cuestionan mucho más allá del titular del informativo. Fíjate también otro ejemplo de la dualidad, es decir, yo miro alrededor mío y todos los seres que están de algún modo colaborando en el despertar de conciencia, a mis ojos muestran una valentía gigante, una valentía que nunca había visto en otros aspectos, pero a la misma vez convivimos en la etapa de mayor cobardía del ser humano, porque aquellos que eligen no ver, bueno, no solo se cogen ese atributo negativo, se los pillan todos, el de cobarde, el de inmoral, el de antiético y un largo etcétera, y de nuevo, convive en este mundo, en esta dualidad, convive un lado y el otro de la balanza. Lo que sí se genera al haber una disidencia o al haber algo que te invita a removerte, se genera ese magnetismo que en principio es lo que todo lo mueve y lo que todo lo ordena. Entonces está bueno disfrutar la ola, ¿no? Yo nunca surfié, pero está bueno disfrutar la ola en este sentido. Cierto, hermano. Además lo vivimos con el primer evento, el de 2019. Bueno, que ya era casi como el segundo, después del de Valencia, pero digamos el que hicieron los Barea. El primero hecho por vosotros, porque el de Valencia fue Luis Pisu y así, ¿no? Por eso. Exacto. Entonces, para mí fue muy importante porque realmente vi como podíamos juntos, ¿sabes? Vernos en la realidad y también sentir algo muy parecido que por las pantallas. No, sabéis que nos pasa con muchas personas. El hecho de que les das un abrazo y dices tú, oh, mierda, esto no es como yo sentía a través del vídeo. Pero en cambio con la mayoría sí. Entonces por eso me pareció fundamental y demuestra que realmente sí que hay una sinergia, porque poco a poco vamos aportando todos y crecimos muchísimo. Yo me acuerdo simplemente solo de los suscriptores, tío. Me acuerdo que cuando llegué, y no sé si fueras tú, Jordi, o fuera David Barría, no sé cuántos, uno de los dos me preguntara, ¿y cuántos suscriptores tienes ya? No sé si le había dicho 23.000 o algo así, ¿sabes? Y alguien comentó ahí, lo mismo, 23.000. ¿Sabes? Todos estábamos cumpliendo y rompiendo barreras que decíamos, joder, qué locura, tío. Y ahora vemos hasta dónde llegamos, ¿sabes? Que nos tienen que sacar en la tele para difamarnos, inventarse cosas de nosotros. Entonces, es algo muy bonito y sí que es verdad que hicimos las cosas bien. Pero sin la suma de todos, no estaríamos donde estamos, tío. Totalmente. Yo recuerdo el primer día que te vi en Plaza Cataluña, que ahí quedamos, ¿te acuerdas? Para jugar al juego de los dados, ahí por la calle, al Synchronicity World. Y bueno, ahí estaba Enrique, junto con tantos, y era la primera vez que ¿sí? Pues nos conocíamos, ¿no? Nos podíamos tocar, abrazar. Eso tan importante que de alguna forma yo ahora he hecho la mirada para atrás y no sabíamos muy bien hacia dónde andábamos. Capaz que ahora estamos un poquito más reorientados, sin saber tampoco si hay un final o un retorno a algo en concreto, pero era una primera etapa de buscar mucha información, expresarla y a partir de ahí teníamos que empezar a hacer cosas, a encontrarnos entre todos. Y ese vórtice nos ha llevado a otra etapa que justamente es la que ya vamos creando en base a la ciencia, porque nuestra charla va a ser en los aspectos científicos de lo que se puede encontrar y a partir de ahí estamos creando una cosmovisión que nos recupera la identidad, porque hoy en día lo que han hecho es justamente cortarnos nuestra identidad, nuestra relación con el cosmos. Es simplemente, bueno, la escuela de Frankfurt también la vamos a hablar, ¿no? Porque esto del wokismo, que encima en esta nueva lengua, el wok es despierto. O sea, tú imagínate, ¿sí? O sea, wok literalmente significa despierto, que al final han creado un buenismo de un montón, ¿no? de facetas que tienes que querer y consentir. Y bueno, nos han generado una crisis identitaria donde es malo y es patológico parecerte a tu familia, tener como una relación con tu nación. Entonces, claro, todo vale porque es un constructo sociocultural donde han alejado al origen, que es la naturaleza, como juez último y único. Entonces, claro, como también está relacionado con lo antes, ¿no? El ateísmo ese, pues ahí conjuga muy bien en esos constructos alejados de la realidad.
Entonces, bueno, hay que volver a religarnos justamente con la comprensión de los astros, de la luz, de las frecuencias, y que nosotros también habitan esas signaturas, esas energías que podemos ver en la naturaleza y en el cosmos. Por lo tanto, hay que volver a aprender o reprender un camino que olvidamos, que dejamos, y justamente empoderándonos y con nuestra voluntad y con la de todos nosotros, pues decir, bueno, estas son mis dudas legítimas y esta es mi decisión de vida, al menos respétamela. Ya sabemos que los derechos colectivos hoy en día quieren pasar por los derechos por encima de los individuales, y hay que volver a plantar bandera y decir, estos son nuestros límites con firmeza, como el firmamento, como el sideros, que antes le llamaban, ese Marte defensivo, que no era el que atacaba, sino el que se defendía de los que le venían a por ti, y de alguna forma la espada blanderla, aunque sea para atenazar a los rivales, que cuando te vienen, a los adversarios, cuando te vienen a increpar o a querer someterte. Cierto, hermano, sobre todo someterte. Martín, ¿algo que añadir? No, ¿qué puedo añadir después de semejante speech? Es que deja quedar mal a cualquiera, el cabrón. Claro, te dejo un mal tío. Bien, pero dicho no. Esto, iba a sacar yo una cosa, porque acaban de escribirme y me dice mi queridísima Aisaf Portillo: sabemos que vamos bien cuando comienzan a mandar celebridades al espacio. Tal cual. Hoy en día cada vez los fichajes son mejores. Ahora fue Katy Perry. Vamos a ver quiénes son los siguientes, ¿sabes? Hoy hacía yo un poquito la reflexión, ¿no? O sea, Calleja dijo, no, porque me estoy preparando un montón para ir allá a 100 kilómetros, porque esto no es fácil. Maestro, ¿qué te has preparado? Se ha ido Katy Perry, la Oprah y las 6 mujeres. Todas o sea, gritando. ¡Ah! Bájate un cambio, ¿no? En cuanto a querer vender como que, guau, esto no es para todos, necesitas de un proceso. No por sé, favor, chico. Por Al favor. menos esa no te la ponga la medallita. ¿Sabes? Eso Es que nosotros ahí. tenemos Pedro Duque, ¿sabes? Que es el mejor ejemplo. Pedro Duque no estuvo en forma jamás. Jamás. ¿Sabes? No es una persona que digas tú, bueno, es que de joven aún estaba fibrado y tenía músculo. No. Es una persona que hasta parece enferma. La miras y dices tú, hostia, le tiene que pasar algo, ¿sabes? Es demasiado pequeño, demasiado delgado, no tiene cara de sano. Y en cambio puede ir a la estación espacial, puede hacerlo todo. ¿Sabéis las pruebas cuáles son realmente? Las mismas que pasaba Barney y Homer en el capítulo a que los acordáis. Siempre nos decían que tenías que tener un cuello como Fernando Alonso para aguantar los Gs de fuerza. Ahí. Y al final, tu ejemplo de Pedro Duque pues lo dice todo, ¿no? Por favor, ¿sabes? Que ahora me digan, es que incluso podrían decir, ¿sabes? Joder, es que los viajes ahora solo son a 100 y poco kilómetros, no es lo mismo que ir a la estación espacial. Hermano, ya vimos a muchos actornautas como Pedro Duque que nunca estuvo en forma, nunca. Es más, lo pones con cualquier atleta medianamente bueno de aquella y lo barren por todos lados. Entonces, por favor, no nos vengáis a contar más historias de que hay que estar súper preparado. Y otro de los razonamientos, que esto hay cosas que me gusta hablar y así que... Como lo de que tenga todos los cables y todo por ahí por fuera, cuando cualquier coche actual no tiene ningún cable por fuera, ninguna vivienda tiene cables por fuera, está todo metido en el corrugado, después se le pasa la llana, después se le pinta. Tío, ¿por qué en el espacio todo tiene que ir por fuera? Que me lo explique. Venía así en los diseños, en las plantillas originales venía así y nadie lo cambió. Sí, pero bueno, tiene que aparecer todo aparatoso y súper tecnológico. Claro, eso da la impresión de tecnológico, tal vez da la impresión de inalcanzable, qué sé yo, de que son unos putos genios. Pero que estás todo estudiado en psicología, seguro que nos llevan años de ventaja, hermano. ¿Sabes? Evidentemente, el hecho de subirse a esos cohetes y supuestamente ir hasta la ISS representa algo que a nivel físico es de una exigencia inimaginable, ¿no? No sé si el ser humano estaría siquiera pensado para algo similar en esta, justamente, ¿no? En esto de andar investigando realmente qué somos y de qué somos capaces. Nos vamos dando cuenta de que tenemos unas capacidades mucho más grandes de las que nos quieren convencer. Pero casualmente nos quieren convencer de estas locuras que no suman absolutamente nada al ser humano, como el poder soportar un viaje a 20.000 kilómetros por hora disparado en un petardo asesino, encima con forma fálica que te debe afectar la psiquis de algún modo. No es lo mismo, de algún modo la psiquis te debe ser impulsado por un falo, debe pegar duro. Qué sé yo, estamos totalmente desorientados, Enrique, ese es el punto. Es así, tratar hermano, de buscar coherencia y buscar de nuevo que la ciencia
primero que sea como tal, ¿no? Como debe ser con su método científico, su falsabilidad, pero principalmente que sea considerada como una herramienta de conciencia, ¿no? Y no de dominio para sobre el otro. Desde que el ser humano se dio cuenta que un poquito de conocimiento te servía para someter a otro y eso decidió ser la base de la ciencia, y después de la salud, después de la política. Mientras sigamos con esa postura, es complicado. Entonces hay que cambiar un poco la dirección. Por eso admiro mucho la forma que tienen los Barea de trabajar siempre tan metódicos con la ciencia y así, ¿sabes? Vosotros, Iru y Martín, sois de las personas que más se involucra en la ciencia. Realmente, y yo lo digo, es que hay muchas pruebas circunstanciales que para mí son pruebas. Y aunque sean circunstanciales, ¿sabes? Y las voy a seguir presentando aunque no sean ciencia pura. ¿Sabes lo que te digo? Pero vosotros siempre fuisteis de ese lado. Del lado de, venga, tiene que ser todo ciencia. Porque les damos por donde ellos nos intentan ganar, ¿sabes? Y lo admiro mucho, tío. Te lo digo públicamente, Jordi, que para mí eso es de lo más importante que hacéis. ¿Me escuchas, Jordi? Sí. Uy. Parece que medio se caló. Parece que medio se caló. Ahí volvió. Ahora creo. ¿Me escuchas, Jordi? Sí. Bien, perfecto. Te agradezco, Enrique, tus palabras. Al final, lo que han hecho en esta sociedad es arrogarse la potestad de ellos como institución académica y encima como si no hubieran voces discrepantes dentro de la gente que tiene también la autoridad, porque tiene su título, de hacer ciencia. Es como que el resto no podemos hacerla, porque no sabemos interpretar. Bueno, hay gente que también ha estudiado y la interpreta de otra manera, ¿no? Los hechos empíricos. Entonces, esta sociedad, si de alguna manera este Leviatán de Hobbes hay que buscar su base, es en la ciencia, porque ahí han creado un ateísmo, primero, donde ya no buscamos dentro ni fuera, ya no buscamos literalmente nada. Exacto. Y claro, y en la ciencia, como paradigma, nace porque un conjunto de seres quiere conocer las leyes de la naturaleza, para entenderse mejor y para poder entender mejor la relación con la misma. Entonces, esa la han cortado de raíz. Es como nuestro hilo umbilical, nuestra capacidad de conocernos. Se han arrogado el derecho y han dicho, no, hay que mirar para otro sitio. Ya las leyes no son universales porque no hay ninguna inteligencia que nos tenga por qué regir, ni las cuales nosotros nos tengamos que amparar. Entonces, bueno, si hay que destrozar a este Leviatán, al menos para muchos, será dándole donde más han construido, y seguro que les duele, que es con su mismo lenguaje científico. Por eso siempre intentamos hacer acopio de un montón de científicos que a nosotros nos resuena lo que dice, hilvanamos su argumentario junto con otros, pero que difieren de ese consenso científico que es el único que nos venden en las universidades, por supuesto. Y exponemos también, me gusta la parte inversa, ¿no? El hecho de exponer también cómo esta gente ha infectado el cuerpo de las emociones, el cuerpo de la creencia, lo ha infectado de un hashtag ciencia cuando no lo es. Nos vemos que uno cuando entra por el camino de la ciencia se encuentra con contraargumentos que no se diferencian mucho de algún discurso extremadamente del Vaticano, ¿no? Que parece simples consideraciones que hay que tener una fe absoluta, que todas casualidades súper inimaginables son capaces para llevar adelante un modelo, una cosmovisión que se supone parte del ateísmo científico más puro y duro. No, señores, mentira. Debajo de esas túnicas hay un montón de gentes referentes a la misma iglesia que simplemente, cuando digo iglesia hablo del poder de la iglesia, ¿no? Del Vaticano o aquellas instituciones que realmente, nos guste o no nos guste aceptar, forman parte de las decisiones geopolíticas de mañana, de ayer, del foro de Davos, de lo que se enseña en la UNESCO y de absolutamente todos los paradigmas que hacen a la humanidad. Así que repito, esta gente con sus batas de científicos se han mudado al paradigma de la religión, de la fe, y han convencido a muchos seres de que están hablando de ciencia, cuando en realidad parecen estar haciendo oraciones de primero de catequesis básico. Y eso es un poco, cuando uno abre los ojos y empieza a cuestionarlo, cuesta mantener la empatía, porque realmente se ve muy ridículo los argumentos que el relato oficial sostiene, ¿no? Es así, pero, hermano, es así. También ellos al final por eso nos tienen que atacar tan a lo barato, insultándonos y así, porque si se ponen a exponer alguna de las pruebas, no pueden defender su modelo. Como si fuera una inquisición, ¿no, Enrique? Es así. Tal cual están en una inquisición. Su paradigma basado exclusivamente en la fe, cuando es atacado, lo que se hacen es encender hogueras, buscar brujas y
comience Es la así. Inquisición. Y eso es lo que estamos te viendo. digo, lo vemos reflejadísimo con lo que os pasó a vosotros, que es que ya van dos veces, Jordi. Porque la primera vez me acuerdo que no sacaran ni un minuto, creo, fuera ¿cómo se dice? De Iru. Y buscasteis el sitio donde grabar y todo de putísima madre. Esta última vez fuisteis tú y tu hermano y no sacaron casi nada. Iru lo grabó aparte, pero tampoco sacaron casi nada. Pero siempre se hace lo mismo, a lo que voy. Como mínimo, déjame presentar 2 o 3 pruebas bien, ¿sabes? Que se vea de principio a fin las pruebas que te presento. Y no pueden, porque realmente ellos no son estúpidos. Y saben que la gente cuando te escucha razonar dice, uy, mierda, este razonamiento es válido. ¿Por qué no me lo planteé antes? Entonces por eso yo pienso que ni siquiera os pueden mostrar un poco de tiempo, ¿sabes? Y al final lo que acaban haciendo es eso. Sacaros en las 3 preguntas jodidas y insultaros. Sí, sí, solo pueden intentar ridiculizar y sin dar, obviamente, tiempo a que uno se pueda expresar. El programa que tú hacías mención fue, creo que hace 4 años ya, Punto de Mira. Me acuerdo que vinieron 2 días a grabar y no pusieron nada de lo que se les dijo. Ni salimos nosotros en el programa, simplemente lo que consideraron hacer fue un linchamiento a Javi Pobes, insinuando que el equipo de fútbol en ese momento, que era el Flatter Fútbol Club, se financiaba a través de la idea del movimiento de tierra plana, totalmente alejado, ¿no?, de la realidad. Y en este caso, el equipo de investigación esta vez pues ha intentado hacer algo similar con su director ahí a la cabeza. Y bueno, ellos quedan expuestos para quien quiera buscar. Obviamente, yo igual me he topado con mucha información y he pasado de lejos hasta que he estado preparado. Y aún paso de lejos hasta que esté preparado, ¿no?, para encontrar otra. Y la gente pues que ve la tele también hay que saber que están muy programados en la oficialidad, desde su sofá, están comiendo mucha basura, están en esa vibración, y también va a costar pues que algo fértil se pueda sembrar allí y crezca y nazca. Pero bueno, algunos seguro que... No, algunos sí que salvamos, algunos los salvamos. Justamente increíble, pero nosotros nos exponemos para eso, para que, aunque sean 3, 4 de cada 1000, de alguna manera digan, oye, ¿y estos qué dicen estos? ¿Y por qué? Y a ver, ¿y por qué los ridiculizan? ¿Por qué los atacan? ¿Y por qué no me dejan ni escucharlo? El equipo de fútbol en su momento, los Javi Pobes, ya lo dijo, yo simplemente quiero llevar esta discusión a cada uno de los hogares, y si el fútbol tiene que ser el medio de difusión o trampolín para que así suceda, para entrar en las casas de los seres, pues bienvenido sea, aunque sea a través de la ridiculización. Y así me considero que estoy yo en ese término. Cierto, hermano, cierto. Tú, Martín, en base a tu experiencia así, ¿realmente crees que el porcentaje, digámoslo así, de personas que te rodea que sepan o estén despiertas en algún ámbito es medianamente aceptable? A mí creo que el gran secreto es no detenerme a pensar en términos de porcentaje, porque si es objetivamente, creo que siempre el porcentaje de gente dormida, si se quiere llamarlo, siempre va a ser más alto. Creo que así funciona la creación, creo que la inteligencia y el campo magnético que ordenó ese punto, esa propiedad de esta experiencia es así. Hay más porcentaje de gente que le importa literalmente un pepino. Exacto. Pero que tranquilamente, sí, que te podría estar 4 horas discutiendo si fue dentro del área o fuera del área esa patada en el tobillo, pero de ninguna manera va a estar dispuesto a escucharte que la economía del libre mercado se financia con el monopolio de emisión de deuda. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que en esta vida el camino tiene mucho que ver con conocerse uno mismo, con saber quién es, y en ese camino una de las principales trabas que tenemos, los principales obstáculos que uno encuentra cuando intenta el crecimiento personal, tiene justamente que ver con eso, ¿no? Con el entender que los pares con los que te criaste, los pares con los que compartiste 1000 emociones bonitas, en este camino no te acompañan, por lo menos ahora, no están preparados y te ponen muy a prueba. Vos sabés que mantener la empatía cuando un ser querido te muestra que su inteligencia y su lógica se desvanece delante tuyo. Y no solo eso, a muchos nos habrá pasado, seguro, el hecho de que no es solo que no estén de acuerdo contigo, sino que se sienten atacados y pueden atacarte. Pueden faltarte el respeto enormemente, lo que sea. Entonces,
Cuando se dice que cuestionarte este tipo de cosas realmente te cambia la vida, es literal, realmente te cambia la vida, porque te presenta gente que no habías conocido hasta este momento. Nunca los habías visto con sus aguas revueltas. Exacto. Y ahí los tenés, ahí te viene la ola estilo tsunami, y todas esas cosas son una prueba para uno mismo. Son una prueba para uno mismo. Vos superás o lográs desapegarte de algún amigo con el cual ya no resonás porque directamente no te respeta en absoluto lo que haces. Y una vez que te levantás de eso y lo entendés, encontrás que había un aprendizaje atrás de soltar eso. Y encontrás que el próximo gilipollas que te venga a tocar las narices, vos ya estás mucho más fuerte. Y cuando querés acordar, llega un punto que estás tan elevado en ese punto que le das la razón a Hermes Trismegisto y decís, los labios no deben moverse. Aquí no es que haya una persona dormida, el dormido soy yo, que veo oídos que no están abiertos y aún así quiero mover los labios. Exacto. ¿Quién es el dormido? Exacto, muy bueno, hermano. Yo aquí dos cosas. Sí, dos cositas. Primero que, a mi entender, esta sociedad que han creado le tiene pánico al tema cosmológico, del cual podemos estar equivocados de últimas. No lo sé, que nos lo demuestren. Yo hasta ahora, con todas las pruebas que hay, con las evidencias o certezas, para mí esto no puede ser una esfera. Y más cuando rebusco en el origen y meticuloso de cómo han ido construyendo todas las teorías, incluida la de la gravedad. Porque yo solo veo electromagnetismo por doquier. Pero le tienen pánico porque plantearte la cosmovisión, la cosmogonía y cosmología supone que te has ido haciendo también un montón de preguntas de cómo se ha construido esta sociedad. Te vas al paradigma económico, al de la salud, pasas por el político, pasas por querer conocerte a ti mismo, la relación con lo mismo. Entonces, se abre un melón que ya habían cerrado. ¿Qué digo un melón? Una carreta entera de melones. Entonces, claro, le tienen miedo a este movimiento justamente por todo lo que trae de añadido, por todas esas otras etapas que uno ya no se va a creer absolutamente nada, a no ser que se lo demuestre o realmente sienta que es así, pero como entiendes tu vibración en conexión con otras cosas, pues claro, las mentiras se ven mucho más. Y tú hablas de porcentajes. Justamente el porcentaje, que es cuantitativo, sería ese tiempo de cronos, si quieres, lineal o cíclico, da igual. Pero aquí voy a volver a hacer mención al kairos, que es el tiempo cualitativo. No importa tanto el número como la calidad de los mismos. Recuerda que kairos, que lo tenían ahí en el estadio de Olimpia, donde hacían las Olimpiadas, que se parecía mucho a Hermes, que es el hijo más joven de Zeus, kairos, tenía la estatua que iba de puntillas y decía, porque voy corriendo por la eternidad. Y llevaba una navaja en la mano como advertencia a los hombres. Y le preguntaban, ¿y por qué tan esculpido? Y decía, por tu bien, forastero. Y me colocaron en la entrada como lección. ¿Por qué? Porque era portador también muchas veces, así lo describían, de una balanza que no estaba en equilibrio, no como el de la justicia esta, ¿no? Que está más o menos ahí equilibrada. Kairos tenía una balanza que estaba desequilibrada, porque no era su virtud. Pero cuando aparece Kairos se mueven las cosas. Remueve todo lo que hay a su alrededor y obliga al resto a recolocarse, como en la química, cuando haces una pérdida o valencia de electrones. Entonces, ahí entiendo yo que es la calidad que buscamos más que la cantidad. Porque la masa se mueve hacia donde la energía se dirige, justamente en esas corrientes eléctricas que nos enseñó Faraday. Y somos portadores de energía, simplemente hay que ponerla en uso y en voluntad para saber dónde la queremos dirigir. Y el resto se va a mover, seguro. Es importante esto, porque lo hablábamos el otro día con unos colegas, porque realmente no hace falta tanta gente para que se produzca un cambio. Porque ¿cuántos contribuyen realmente al cambio en sí, sabes? Al final no son tantas personas. El caso es que necesitas un grupo mínimo empujando hacia la misma dirección para que la cosa funcione. Estaba viendo, además, ayer estaba viendo un programa de los derechos civiles, cómo fueron consiguiendo los derechos civiles en Estados Unidos los negros y así. Y luego también lo relacionaba con las mujeres. Más allá de todo lo que sabemos por que hay por detrás, de meter a la mujer en el mercado laboral para pagarnos menos a todos, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos. Ahora estamos hablando del trasfondo fundamental, que es básicamente que digámoslo así, realmente se están consiguiendo cosas, aunque por otro lado se pierdan.
Entonces, que todo el mundo tuviera derecho, ¿sabes? A hacer lo que quiera, que cada uno haga lo que quiere. Si la mujer quería trabajar, que trabaje. Y si el negro quiere ir a cenar, que pueda ir a cenar a un restaurante y que no lo dejen. Todos son avances. Entonces, es importante porque aunque, como tú bien dices, haya cierto desorden y desequilibrio, que nos pasa incluso a nosotros cuando despertamos, a uno mismo, que nos crea esa depresión, esa noche oscura del alma, esa parte que dices tú, y ahora que sé que me están jodiendo por todos lados, ¿cómo voy a seguir viviendo feliz? Entonces, es bonito realmente el ver que si tú estás realmente despierto, digámoslo así, en esta área, comprenderás que todo tiene un trasfondo de aprendizaje y que sí que vamos avanzando, aunque a veces parezca lento el avance. Sí, y es algo, como te decía, el secreto primero es ordenar dentro del templo de uno, capaz que luego dentro del vecindario de uno, del núcleo, del clan. Yo te puedo asegurar que las charlas que yo tengo con mis padres hoy en día y desde hace unos años no son las mismas que podíamos tener Exacto. 15, 20 años atrás. Algunos de mis amigos con los cuales, que son de toda la vida y aún así se vieron seducidos por este tipo de cosmovisión y les han dado importancia, no hemos vuelto a tener las mismas discusiones, no hemos vuelto a hablar de cosas banales, sino que esa amistad, ese elixir del tiempo compartido es cada vez mejor, cada vez más bonito, más profundo. Y uno, qué sé yo, va aprendiendo, porque va cambiando uno también, no solo la información que tenés, no solo la forma en la que interactúas, sino la forma en la que sentís, ¿no? Yo muchas veces he contado, a mí me ha cambiado completamente, yo nací totalmente ateo, materialista, en el sentido de que creía que la ciencia y lo que salía en las revistas muy interesantes eran la Biblia del 2000. Exacto. Entonces cambia muchísimo, muchísimo, y de nuevo, como decía Jordi, no se trata en absoluto en cuanto a cantidad. Pueden haber dos seres en la misma habitación y el mundo es ser distinto a cuando creías que la Tierra era una esfera. El mundo es distinto cuando vos cambias tu duda y tu entendimiento. Estoy de acuerdo. Sí, por eso esta senda, a mi entender, arranca por individual. Tienes que ser tú como el cero del tarot, ahí donde te coges tu bolsa, tus instintos y te vas a experimentar. Y a partir de ahí, cuando empiezas a hacer, como decía el Cholo, ¿no? En fútbol, haciendo ahí el símil, partido a partido, ya se van dando las circunstancias. Pero lo importante es que confíes en ti y en ese camino que has tomado. Porque en el confiar está el hacer. Porque es la fe, justamente. Es la que te está moviendo y llevando. Entonces, bueno, cuando hacemos la acción, todo se reestructura y tú ya te relacionas de otra manera con lo que vas experimentando e incorporando dentro de ti. Y con eso, bueno, yo siempre diferencio la fe, que es activa, de la religión, que si quieres es más pasiva, que es la esperanza, que no te digo que no se tenga que tener, porque el creer también es importante en tus paradigmas. Yo cuando estoy con Martín, yo sé que puedo creer en cosas porque puedo confiar en él desde un aspecto de que me va a proteger o se va a comportar o estamos en lo común. Entonces, bueno, son aspectos que uno no es que tenga que pisar al otro, sino que hay que ponerlos cada uno en su ubicación correcta. Cierto, hermano, cierto. Realmente lo cual es un cambio notable, ¿no? Esa última frase que dice Jordi, tener en cuenta que a nosotros nos han puesto a competir en un sistema de escasez, donde salves el que pueda, hay pocas sillas para muchos culos, entonces quieras o no, eso forma el ser humano. Y prendés la televisión y todo el tiempo escuchando los informativos que, claro, te forman la estructura que tenés dentro de tu sistema de creencias. Cuando vos empezás a ver que realmente el ser humano desarrolla sus mejores potenciales, cuando entiende que tiene que trabajar en cooperación, en colaboración, que allí se ve el real genio, ¿no? La suma de las diferentes cualidades que tenemos todos como seres únicos, pero a la misma vez con patrones repetibles, ¿no? O sea, todo se trata, como decía él recién, de entender, primero conocerse a uno mismo y conocer a sus pares de una forma honesta más allá de la persona, para poder saber realmente dónde están nuestros mejores atributos. Y citando a Carl Jung, ¿no? Que él decía que en esa sombra se esconden tus peores defectos, pero también tus mayores virtudes. Entonces es importante entender que el camino de desarrollar un crecimiento personal va más allá de saber más sobre tus cualidades, sino que va en busca de descifrar ese potencial que está dentro de ti. Y que al parecer tiene mucho sentido para mí entender que la vida, la experiencia en esta vida, dentro de muchas otras
misiones, si se quiere, está el hecho de abrir ese potencial, de abrir ese cofre donde está lo mejor de tu ser, donde está tu mejor cualidad con la cual vas a poder colaborar en el campo mórfico del lugar que te haya tocado encarnar. Y entiendo que de eso se trata todo, de dar lo mejor que tenga uno para colaborar con el entorno, y no venir a esta vida a quejarse a ver qué tiene el entorno para darme a mí, sino al revés, ¿no? El gran secreto y la gran magia está en el dar, y eso es algo que no nos educan para eso, así que tenemos que hacer el camino de deshacer lo que nos metieron en la cabeza para empezar a conectar, a sentir, a trabajar desde una empatía más colaborativa. Y creo, Enrique, que teniendo eso en cuenta, vamos, que el mundo no es que vaya a cambiar, es que ya cambió antes que empezáramos este tipo de charlas, ya ha cambiado. Eso sí. El otro día, antes he hecho la idea, creo que se ha cortado, pero estaba leyendo textos que han quedado de Heráclito, de ese presocrático, y se metía con los filósofos, porque decía que los filósofos hacen como divagaciones razonativas, pero realmente se dejan de experimentar. Como hoy yo hago el símil con los físicos teóricos, donde nos venden toda una cosmología, donde nada es falsable, como decía Karl Popper, les pese a quien les pese. Tú no puedes ir a medir las cosas en cientos teorías, ¿no?, que se nos quieren pasar como ciertas y veraces. Entonces, ese filósofo del cual Heráclito desconfiaba es como el psicólogo que te habla, no sé, de los procesos de la mente sin entender lo que es el alma. Que científicamente, cuando rescatas, por ejemplo, a Hammer, puedes entender, es la relación de alma, cerebro y órganos, donde encima hay un impacto vuelta a lo mismo, electromagnético. Entonces, bueno, al final siempre se van dando y repitiendo las mismas conexiones. Entonces, lo que toca es aprender a vivir, aprender a ser sabio con tu experiencia, a destilar por ti mismo la sabiduría y el sabor que tienen las cosas cuando realmente las haces. Y esa es la única manera que podemos, al menos para mí, transitar en esto que llamamos vida, en arriesgarnos, en vivir tranquilos en la incertidumbre y confiar en que igual que tú tienes una inteligencia, también la vida la tiene para ti. Simplemente. Es así. Y aquí entran términos ya más complejos y así, porque cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas, fallamos y nos equivocamos y las cosas salen mal y luego otras salen bien, por supuesto, si no, no haríamos nunca nada, pero la historia está en eso, en cómo aceptar en ti mismo todos esos errores y seguir andando, ¿sabes? Una de las cosas, para poner un ejemplo así de actual, fue que en esto que hicisteis para equipo de investigación, acabaron diciendo que erais funcionarios, ¿sabes? Yo por eso lo dije en mi vídeo, porque dije, hostia, lo soltaron, se lo debieron de decir y dejárselo, ¿sabes? Y a lo que voy con esto es, ¿hasta qué punto estáis dispuestos a arriesgar continuando hablando estas cosas, ¿sabes? La vida te va metiendo y cada vez te va atrapando más, ¿sabes lo que te digo? Sí, y ahí cada uno tiene que transitar su noche oscura del alma, donde también tienes que pararte y hacer ciertas reflexiones para atravesarlas o quedarte donde tú consideres, en ese equilibrio, que cada uno también tiene sus tiempos, pero sí, la exposición cada vez va siendo más grande. Justamente eso de funcionarios, como si no os hubiera costado sacar la oposición, por favor, encima de la más complicada que hay, pero bueno, independientemente, vino todo porque querían venir, me dijeron, no, porque podemos ir a grabar a tu trabajo, y le dije, pero y entonces yo le solté en una charla de estas previas, la primera vez, no, pero yo soy funcionario, ¿cómo vas a venir? ¿En qué momento de tu cabeza, le dije, no me acuerdo, ¿en qué momento se te ha pasado a ti por la cabeza venir a grabar a mi trabajo? Entonces, bueno, a partir de ahí se quedarían con el dato y lo pusieron a modo no anecdótico, sino como un puñal que quisieron atravesar, del cual, como toda la vida, las cosas suceden y simplemente depende de ti cómo te las quieras tomar. Y con alegría y una sonrisa se transforman. Y entonces la maldad que quería inocular uno se transforma no solo en antídoto, sino en belleza para tu alma. Y así es como yo al menos lo transito y lo atravieso. Como tiene que ser, hermano, como tiene que ser. Y tú, Martín, a lo largo de lo que llevas en todo esto, ¿qué? ¿No te llevaste ninguna decepción en algo que hiciste y dijiste, me pasé de frenada? Y puede ser, pero
Seguramente sí, sí, la respuesta es sí, pero entiendo o he aprendido a entender, yo también en los últimos años le he estado prestando un poco más atención a mis astros y a entender cómo soy yo, de la configuración Cierto. según los dioses estaban el día que nací, lo cual anteriormente nunca le di importancia y hoy me ayudan muchísimo a entender un par de cosas acerca de mí. Y por supuesto a entender, pero no para sentarme a discutir conmigo mismo, eso me parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Ujú. Sino para sentirme, para abrazar mis Exacto. carencias, si se quiere, y transitarlas de la mano. Yo me preocupa mucho el cómo te vean de afuera, que te hagan un meme, que te saquen de contexto o lo que fuera, principalmente porque conozco la sangre caliente que tengo. Y principalmente porque conozco que yo en la situación que admiro de los señores Barea manteniendo la templanza, yo la liaría, pero la liaría muy mal. Yo todavía no estoy en esa altura espiritual. ¿Y qué pasa? Me río de ello y conozco esa parte mía, entonces sería muy complicado plantearme algo así. Sí me ha tocado faltas de respeto de todo tipo, pero me alegra mucho saber que cada vez las tomo con más estrategia de Aikido, más estrategia de Aikido. ¿Eh? Sí, Y señor, como hermano. dice Jordi, lo que no te mata te hace más fuerte, pero en un buen sentido, ¿eh? No como una frase de derrotero, sino que de verdad, lo que aprendes a superar sin que esas aguas te desborden, una vez que dominaste el fluido, lo demás te empieza a patinar a tal modo que empezás tal vez a sentir de que algo bien estarás haciendo para que la gente pareciera que perdiera toda ética a la hora de querer atacarte. Eso Cierto, hermano, está cierto. bueno. Cierto. Y joder, lo Es una noto con el buena, apoyo que nos dan. Por favor, Jordi, continúa. no, es una buena vara de medir para a ti mismo, ¿eh? De medirte, de cómo reaccionas. Obviamente que la emoción te mueve, te saca de tu eje, pero conforme vas comprendiendo y vas modificando tu propia vibración, al menos a mi entender, pues te vas sacando menos de ese eje que tú has decidido tener y entonces si te vas, vuelves. Es como ese elefante, ¿no? Que decían los Vedas, que son las emociones, tienes que controlar ese carruaje, porque si no se te va a llevar puesto. Y la templanza, justamente, que es la carta número 14 del tarot, es una mujer donde está vertiendo de una copa a otra las aguas justamente internas y el tener control sobre las mismas. Es muy importante en nuestra vida porque si no nos van a robar nuestra atención y no podremos poner nuestra intención en la acción que corresponde y queremos. Es verdad, Jordi, es verdad. Y saber templarnos es difícil, ¿eh? Tenemos un montón digámoslo así, de momentos en la vida en los cuales perdemos los papeles. Es que un poco de eso se trata. Fíjate que al principio estábamos hablando de los campos magnéticos, hablamos del potencial de hidrógeno y demás. Y quieras o no, vos con tu estado de ánimo afectás directamente ese potencial de hidrógeno que tenés en los fluidos que ocupan una enorme cantidad de tu ser. De ahí me gusta mucho asociar eso de la mala onda, la buena onda. Bueno, todo se trata a raíz de cómo vos podés, esa carta también del rey de copas, ¿no? Me gusta mucho la imagen del rey de copas, que es un rey sentado en su trono donde hay un mar que está tempestuoso, ¿no? Totalmente inestable. Sin embargo, el rey está tranquilo con una copa en su mano y no derrama el fluido. Está realmente en control de sus emociones y Sí, ocupa con su señor. culito, ocupa bien el trono. Y esa es, tal vez, me gusta entenderlo como ese libre albedrío que tenemos, ¿no? Porque eso sí que podemos controlar, la emoción. Vos podés Cierto. tener un impulso, un momento que te saque de tu eje, pero ese dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si vos con el rispirraspi que tuviste recién decidís pasar 4 horas murmurando, hablando mal y puteando, y eso quieras o no, acéptalo, hermano, lo estás haciendo de forma consciente. Ujú. Suéltalo, manéjalo, trabájalo y vuelve a tu centro. Eso está en las manos de todos. Fíjate que Ballester, el que de alguna manera dio a conocer todos los conocimientos de Wash, el valenciano, con el corazón helicoidal, que es justamente una doble helicoide, todos sabemos que el corazón tiene un electrocardiograma y un magnetocardiograma también, que prácticamente tienen la misma forma, pero están un pelín descorrelacionados. Primero es el impacto y después viene la electricidad. Pero él ya lo decía, que el corazón se desincroniza, no está en su precisa armonía cuando tienes pena, cuando tienes tristeza, culpa, soledad. Entonces, todas esas emociones tienen un cambio físico y real en nosotros. De tal manera que tu mente, encima con James lo sabes, que puedes alargar un problema, aunque, que es tu realidad, aunque no exista en la misma, Exacto. porque tú vives y decides ese proceso, esa acción que ha ocurrido, vivirla de esa manera, tu mente está modificando no solo a ti, sino en esa acidez, en ese cambio de pH y voltaje, está modificando a todos los organismos pequeños que están subordinados dentro de tu conjunto.
Es decir, esos paquetes de actividades electromagnéticas, que son organismos vibratorios, que cada uno tiene una conciencia y una coherencia, porque saben lo que hacer, su función dentro de ti, están siendo modificados por tu manera de pensar y de sentir. Sí. Y les estás al final mandando señales erróneas, tío. Claro, entonces, ¿qué más quieres? O sea, es todo de un, no sé, estamos ahora aquí divagando, si quieres, bueno, divagar no sé si es la palabra correcta, pero reflexionando. Hay un reflexionando, sí. Está Dani Márquez diciendo, escuchando el directo con... El Dani me acaba de escribir. Dice, escuchando el directo con Lore mientras almorzamos. Abrazos a los tres. Ya sabes que te queremos, hermano. Abrazo, Dani. Ahí nos vamos a encontrar otra vez con Dani, del que tanto hemos aprendido. Por eso somos simbiontes. Cada uno sabrá lo que escucha, la vibración como la recibe y lo que quiere incorporar. Pero de todos aprendemos y todos somos necesarios para cada uno de los que integramos esta vida. Es así, incluso los más malvados son necesarios y no habría muchas lecciones espirituales que no podemos aprender. Las cosas como son, hay que lucharlas y si no tuviéramos la oposición no tendríamos que lucharlas. Así que tenemos ahí ese, digámoslo así, hándicap para por lo menos seguir haciendo lo que hacemos con ganas. Dicho esto, 5 últimos minutos, ¿cómo queréis cerrar esto? Cada uno que piense lo que mi audiencia quiere escuchar y ¡boom! ¡Que lo suelte! Yo, no sé, pillo el micrófono yo. Yo simplemente agradecerte la invitación, obviamente me encanta estar aquí con amigos compartiendo estas charlas que son, se quiera o no, son bastante profundas, ¿no? Hoy cuando hablábamos muchas veces de que si el mundo cambia cuando uno se hace estas preguntas, yo repito, fíjate si cambiará, que me importa un pepino si fue penal o no el otro día. Estamos aquí entre colegas hablando de cosas que están muy profundas dentro de nuestro ser y eso para mí, si no es la felicidad o si no es un paraíso, es algo seguramente muy parecido a ello. Así que yo celebro mucho este cambio de mundo que está sucediendo y se puede palpar en función de la vibración y los temas que la gente les está moviendo a indagar, a cuestionar y principalmente a compartir. Porque cuando yo veo que hay seres que ponen la cara, bueno, y me incluyo también, cuando uno pone la cara porque se la está jugando por un mensaje tan controversial, que lo que más te va a generar es discordia, rechazo y demás, porque lógicamente está siendo muy invasivo en el sistema de creencias ajeno, si seguís insistiendo en ese camino es porque realmente estás convencido que vale la pena haberle cambiado la visión a un ser humano. Si vos, un ser humano, le lograste abrir, si se quiere, esa duda para que comience a rehacer su sistema de creencias, creo que todo lo demás ya está pagado, si se quiere. Creo que eso es una de las cosas más bonitas cuando el ser humano se junta para buscar un propósito que va más allá del interés personal, ¿no? Que va realmente como la gran llave que podría cambiar este mundo y que de hecho lo está cambiando. Así que yo terminar con eso, con un agradecimiento y con recordar a quien no lo haya hecho todavía que se acerque a la página de Religare Chile, que estamos ya en la recta final, el equipo ya la semana que viene estamos ya comenzando el viaje para allá, una aventura única. Así que beso tutti para todos. Quedó bordado. Mejorar esto, Jordi, va a ser jodido, ¿eh? Te lo puso difícil. ¿Qué te iba a decir? Un segundo, porque me acaba de escribir Alejandro Chao Lago, que viene a ser chupacanuto. Dice, hola mi gran maestro, vaya directazo. Y dice, dale las gracias a Jordi y a su hermano por todo el enorme trabajo en tierra plana y el maestro Martín, que se le quiere mucho también. Sí, señor. ¿Queréis mandarle un saludo a Alejandro? Pues un abrazo enorme para Alejandro y para todos los que nos están escuchando, que al final da gusto ver cómo cada vez, como tú decías, también crecemos en número y sobre todo en calidad, porque yo lo menos es lo que puedo experimentar con todos los seres que hay a mi alrededor. Y invitar a todo el mundo justamente a que se acerquen, los que puedan y estén cerca, que hagan ese añadido en su vida de acercarse a Religare, ahí a Chile, el 26 y 27, porque la información y sobre todo el vórtice energético es muy potente. Tú lo has vivido, Enrique, esa magia que simplemente se da por estar, no sé, en conjunto, en un campo, ¿no? Es como el magnetismo, que es ese campo, que es esa madre que de alguna manera define el huevo, el espacio. Luego tenemos que poner la electricidad, que es el del Dios, el Padre, en acción. Y de alguna manera generar esa energía que va a producir un trabajo, dicen los oficialistas, pero que tiene un efecto.
que es de atraer o repeler. Y ahí estamos entre todos intentando aunar esa comprensión del mundo con nuestro hacer diario y es maravilloso ir Es así. andando y sobre todo encontrando a seres que están con las mismas ganas de co-crear un espacio nuevo donde tengamos una oportunidad de conocer y de ser en una vibración mucho más elevada. Así que mil gracias a todos y nos vamos viendo prontitos en este plano de existencia. Pues gracias a los dos, hermanos. Tengo que decirlo. Me jode no ir a Chile porque me apetecía, las cosas como son. Lo que pasa es que estuve enfermísimo, ahora que me encuentro bien tengo la hostia ganas de ir. Pero ya habrá otra próxima vez y ya iré. Que aquí cada vez os estáis lanzando más a hacer eventos. También hicisteis el de Mallorca, hay un montón que yo no fui. Al final por una cosa o por otra, menor que eso. Que no fui por una cosa o por otra. Y la verdad es que nos quedan muchas cosas por hacer, hermanos. Dicho esto, agradeceros públicamente que os esforcéis tanto en los eventos presenciales, porque son los más difíciles de hacer, son los que más trabajo dan y también los que más disgustos dan, y yo siempre soy sincero con mi audiencia. Para una persona que va invitada como yo, todo es la gloria, ¿sabes? Son cosas bonitas. Para la gente que lo organiza es muy difícil. Hay enfados, discusiones, luego pérdidas de dinero, etcétera, etcétera. Así que siempre hay que agradecerlo muchísimo a las personas que se esfuerzan realmente en crear estos eventos. En este caso, detrás está Alejandra, que a mí Patri, su hermana, fue la que me llevó al hotel cuando fuera a Chile. Y aparte cené con ellos también en un vegano, en un ¿cómo se dice? En uno de sushi vegano, hermano, que Dios mío. Me quedé con el número del tío, porque en serio, es otro nivel. Hasta imitaba a los peces, tenía como unos peces fritos, que no eran peces ni nada, era todo vegano. Acojonante el tío. Así que me lo pasé bien a muchos niveles. Dicho esto, Jordi, te mando un abrazo fuertísimo, hermano. Sabes que te quiero mucho. Dale un abrazo a David de mi parte, que hace la hostia que no lo veo. Y Martín, a ti qué decirte, hermano. Me salvaste tantas veces la vida en la batalla que ya no sé cómo agradecértelo de verdad. Esta queda la interna. No te preocupes. Exacto. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Ya sabéis que os quiero y a todos deciros que mañana hay vídeo nuevo. Será sobre la cápsula. Esa cápsula que fue a 100 y pico kilómetros. Tranquilos que mañana vienen sorpresas. Chao a todos. Que se abre por dentro y por fuera. Exacto, sí, la que se abre por dentro y por fuera. Y le dice, por favor, cierra. Tío, hay cosas que estuve viendo y así para ver si la habían cortado en algún lado, ¿sabes? Pero claro, ya fue emitido en tantos sitios que no lo pueden cortar, ¿sabes? Porque ya está subido. Es que si no es en el país, que si no es en el tal, que si no es en el tumba, ¿sabes? Porque hay una que estuve viendo y que sí que se lo cortaron. Cortaron esa parte. Entonces, andan finos por unas cosas y para otras no. ¿Por qué cojones hicieron eso? No lo sé. Cosas que tenemos que preguntarnos. Esto puede disparar otras 2 horas y media de charla, esa Exacto. pregunta. Señores, nos vemos en la próxima. Os quiero muchísimo y chao, chao. Chao. Perdón un segundo. ¿Estáis aún atentos? Es que me acaban de escribir 2 cosas de última hora. Griselda Vitia me dice: chicos, por cambiarme la perspectiva de la vida para mejor. Gracias. Hostia, Griselda. Gracias de corazón, menudos piropos. Y me dice G. Margarita: hola Enrique, saludos. Hola mis humanos despiertos. Gracias a los panelistas por todo. Y sí, a la tierra plana. Gracias a ti por cuidarnos tantísimo. Y perdonar que os frenara, pero es que me acaban de entrar estos 2 mensajes y no quería irme sin leerlos. Está muy bien. Un abrazo gigante para las dos en esta tierra plana y estacionaria. Ahí también está. Es importante. Chao, chao. Chao. Chao.